Bien, ahora sí estamos listos. Bueno, ya estamos listos ya para arrancar un servicio más aquí desde la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. En este domingo, ¿hoy qué? 28 de abril, ¿eh? Último domingo del mes de abril de este 2019. Se acabó un mes más. Algunas personas dicen que un día menos de vida, un día más de vida y un día menos en esa cuenta que llevamos en nuestro encuentro personal con el Señor, ¿eh? Entonces, como lo quiera ver, de todas formas, disfrute el día de hoy como si fuera el último. Amén, hermanos. Así es que le doy la bienvenida a toda la gente que nos acompaña a través del video, anhelando obviamente en mi corazón que tanto ustedes ahí como nosotros aquí en la iglesia local, pues nos dispongamos en este día para recibir consejo a la luz de la palabra. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Busquen sus Biblias, usted también en el video, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Regalen un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Qué dice el título para ver si estamos todos en... ¿Verdad? Primera de Reyes, ahorita no me confunda. 19:1. Elías huye a Oreb, para que estemos todos ahí en la misma lectura. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Padre, te damos gracias en este día, por la oportunidad que nos das como miembros de la iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, de poder reunirnos en este día, Señora, en torno a tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo tuyo a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cada familia que ellos representan, cada iglesia que a esta hora se predica la sana palabra, Señor. Y tenemos la convicción firme, Señor, de que nuestra dependencia está en ti, Señor. Y que tu palabra, como dices tú mismo en ella, sea lumbrera a nuestros pies, Señor. Y sea lumbrera en cada paso que demos en este caminar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero hacer énfasis, quiero repetir nada más el versículo 9. Dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Bien, acabamos de leer un pasaje de Elías, obviamente. No digo obviamente porque lo acabo de decir, pero es un pasaje de Elías y
es una situación que podría parecernos un tanto extraña, ¿no? Un tanto extraña si usted conoce la historia de Elías. Ahora, si usted no conoce la historia de Elías, pues diga, ¿a dónde estará lo extraño? ¿Cierto que sí? Pero bueno, si es algo extraño, le recomiendo que, obviamente, esto es un texto que acabamos de leer. Si usted quiere profundizar en lo que yo estoy hablando, en lo que vamos a decir, pues váyase al contexto, no lea capítulos hacia atrás de lo que hemos leído y capítulos hacia adelante para saber pues qué había antes y qué es lo que viene después. Mira, ahorita, por ejemplo, están estrenando una película de Avengers, ¿cierto que sí? Y a uno le dicen, si va a ir y no se ha visto las anteriores, mejor ni vaya. Entonces, si acabamos de leer un pasaje y usted dice, ¿qué será lo raro ahí? Pues entonces váyase a anteriores capítulos, lea la historia de Elías, a ver qué era lo que caracterizaba a Elías, ¿no? Mira, el nombre de Elías, hablemos un poquito de Elías para que nos metamos en el contexto. El nombre de Elías ¿alguien sabe qué quiere decir Elías? Sin batear, Jorrito. Porque ya lo vi que paró la ceja. ¿Sabe qué quiere decir el nombre de Elías? Dice, Jehová es mi Dios. Eso quiere decir Elías. Imagínense con ese nombre, ¿no? Elías es considerado digamos, junto con Moisés, como dos de los grandes profetas que hay en el antiguo pacto. De hecho, sabemos que Elías y Moisés fueron los que salieron junto al Señor en la transfiguración, ¿cierto que sí? Entonces, eso nos da una idea de la importancia, no solo de Moisés, que ya la conocemos, es una historia más conocida, sino también de Elías. Sabemos que Elías es una de las pocas personas que mencionan la palabra que fue arrebatado, ¿cierto que sí? La Biblia no habla de otros personajes, habla de Elías, Enoc y el Señor Jesucristo, nada más. Esos son los únicos 3 casos bíblicos que hay en la palabra de arrebatamiento, de ascensión al cielo. Abro el paréntesis, la Biblia no habla de que la Virgen fue arrebatada. Cierro paréntesis porque ese es otro tema. Pero bueno, el caso es que Elías tenía una importancia alta dentro de los profetas. En su tiempo alcanzó tremenda fama en Israel, más, dice la palabra que más que algunos otros, más que otros profetas. Sin embargo, si usted busca Santiago capítulo 5, el versículo 17, Santiago 5, 17, anótelo por ahí nada más para que después lo busque y vea que lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando, ahí está. Miren lo que dice Santiago de Elías, dice, Santiago 5, 17 dice, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Eso dice Santiago. A pesar de todo lo que les acabo de decir, que estuvo en la transfiguración, que fue arrebatado, que fue uno de los más importantes profetas para Dios, pero dice Santiago que Elías era un hombre que tenía pasiones iguales a las de nosotros. O sea, tuvo sus crisis de fe. Y si usted va escuchando esto que le voy diciendo, le digo, ya voy entendiendo entonces por qué pasó eso que se fue y todo eso. Tuvo sus crisis de fe, tuvo sus desánimos, cayó en una depresión tremenda. Lo que usted y yo podemos pasar comúnmente, ¿no? Usted y yo siendo cristianos. Ahora no voy a decir pastor, pero los cristianos se desaniman, se deprimen. Claro que sí. De hecho, aquí está el ejemplo de Elías. El Señor tuvo un momento de depresión fuerte cuando estaba ahí orando, ¿se acuerda? Que sudó gotas de sangre. Entonces, y hay varios casos de siervos que han tenido tremendos cuadros de depresión. Entonces, si uno se va a algunos capítulos más atrás, ahí mismo en Primera de Reyes, usted va a ver todo lo que hizo Elías. Una persona muy, muy valiente, audaz, victorioso. O sea, el poder de Dios se manifestaba en Elías de una manera tremenda, de una manera fácil. Entonces, era una persona muy, pero muy usada por Dios. Hizo obras tremendas, ¿no? Usted más adelante, en los capítulos anteriores, podría ver que a Elías le tocó una época difícil. Le tocó el reinado de un rey que se llamaba Acab. Y tenía una esposa que es un nombre que lo tenemos aquí porque no era una pera en dulce, ¿no? Jezabel. Y usted va a ver en internet que hay una cantidad de prédicas sobre Jezabel y el espíritu de Jezabel. Y cuando una mujer se enoja, dice, tiene el espíritu de Jezabel. Pero también es que le dan otro contexto a la historia de Jezabel, pero bueno. A Elías le tocó hacer obras tremendas. Imagínense que a él le tocó desafiar a Acab. Porque Acab, en esos tiempos cuando subía un rey, no sé si alguna vez se los comenté, pasa lo que pasa ahora, porque la humanidad es la misma, ¿no? Cuando sube un presidente uno dice, ¿este irá a salir bueno o no? No sabemos, ¿no? Entonces cuando subió un rey, algunos decían que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, otros que hizo lo malo, hizo lo recto. Cuando se ve uno nuevo, ¿cómo irá a salir? ¿Bueno o malo? No, hizo lo malo y así, no sabíamos. Pero había esa incertidumbre realmente cuando un rey subía. Entonces a Elías le tocó desafiar a ese rey acá que no era
no era muy buen rey, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ahorita lo vamos a leer y les voy a decir cuál es el versículo. Pero a él le tocó detener la lluvia en aquel tiempo por 3 años, imagínense, por 3 años detuvo Elías la lluvia, cosas que él hizo, ¿no? Fue sustentado milagrosamente por un cuervo. ¿Se acuerda que un cuervo lo alimentaba a él? Cosas que solo Dios puede hacer. ¿Se acuerdan que él multiplicó el aceite de una viuda que no tenía nada, pero le dijo tranquila, la viuda de Sarepta? ¿Se acuerda que después se le murió el hijo y él se lo resucitó? ¿Se acuerdan? Milagros que él hizo. Después le tocó hacer que lloviera cuando había una tremenda sequía. Todas esas cosas las hizo Elías y muchas más, ¿no? Pero una de las cosas más impactantes que hizo fue cuando él humilló a todos los profetas. ¿Se acuerda de Baal? Había un tremendo rollo ahí que ahorita lo vamos a leer. Le pareció obviamente a toda esa gente, él solito, porque ya todos los demás profetas de Dios habían sido asesinados y él se quedó solo, pero él solo contra todo el resto de profetas, que eran 450 por un lado, 400 por otro. Al final los humilló porque los puso a prueba. Pongamos a prueba a sus dioses contra el Dios nuestro, el Dios Jehová, el Dios creador, y al final los humilló, ¿no? Entonces, uno leyendo todo eso decía, wow, qué calidad de siervo, ¿ah? Pareciera invencible porque Dios está con él, diría uno, amén. Pero entonces ahí es donde uno no se explica, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué acabamos de leer algo donde dice que salió corriendo y que se huyó y se fue a esconder y fue a una cueva y no quería ya saber nada de él y además quería morirse? Entonces, ¿qué pasó? Algo tiene que haber pasado, de estar en un punto altísimo a pasar a lo más bajo, que es querer morirse y no querer saber nada de nadie, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Elías? O sea, ¿qué le hizo cambiar ese estado y qué le hizo caer en esa depresión tan tremenda, ¿no? Entonces, voy a ir un poquito más atrás a Primera de Reyes, capítulo 16. Si quieren, anoten nada más las citas para que no... Primera de Reyes, capítulo 16, cuando empezó el reinado de Acab, porque a él, les decía ahorita que le tocó una época particularmente complicada. Los profetas en ese entonces, a todos les tocaba difícil. Lo que pasa es que a uno les tocaba más difícil que a otros. Pero todos tenían, obviamente, esa misión de ir a anunciar y denunciar la corrupción y llamar al pueblo al arrepentimiento y hablarles duro. Entonces, obviamente los profetas por eso no eran seres muy queridos, ¿no? Y los profetas se caracterizaban por caminar solos. Caminaban solos. ¿Por qué? Porque nadie los quería. Hoy en día no, los profetas andan con multitudes. ¿Por qué? Porque todo el mundo los quiere. Porque no dicen nada de lo que Dios quisiera que ellos dijeran. Entonces, por eso es que hablamos ahora de los profetas que, volvemos otra vez el paréntesis ahí, que profetizan sanidad y que profetizan y que no aceptan no de Dios. Entonces, eso le gusta a la gente. Entonces la gente dice, wow, ese es el profeta que yo quiero. ¿Cierto que sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo que un profeta debe hacer. Por lo general, cuando uno recibe una palabra de Dios, aunque uno sabe que es para el bien de uno, no siempre es algo que a uno le guste, no siempre. Entonces, usted le pregunta a la mayoría de la gente, ¿qué haría si recibe una palabra de Dios y dice, wow, qué gozo, qué privilegio, qué alegría, ¿no? Pero acuérdense del caso aquel cuando el profeta le dijo al rey, tengo una palabra de Dios para ti, dice, ¿cuál? Suéltala de una, dice, arregla tu casa, porque vas a morir. Entonces, ¿a quién le va a gustar eso? A nadie. Pero bueno, entonces esos eran los profetas de ese entonces. Entonces dice la palabra aquí en Primera de Reyes 16, 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Imagínense, no solamente fue malo, porque ya con eso sería suficiente, que haya hecho malo delante de los ojos de Jehová, no solamente fue malo, sino que dice aquí, más que todos los que reinaron antes que él, o sea que malo entre los malos, ¿no? Tremendo. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces imagínense, aparte de que era bien malito el rey, que hizo las cosas mal, se casa con una mujer tremenda, hija del sacerdote y rey de aquí, de Sidón. Entonces, obviamente, esa gente adoraba a otros dioses, ¿no? Entonces volvimos a caer en errores que ya Dios había dicho que no hicieran. Entonces esta gente adoraba al dios Baal, otros dioses. Entonces este rey comenzó a practicar eso porque casi siempre que vemos casos de reyes que se meten con mujeres que son de otros pueblos, casi que así le pasó a Salomón, ¿se acuerdan? Se inclinó hacia allá y comenzaron a adorar. Y no solamente, ahora si lo hubiera adorado él, pues uno dice allá él. No, lo que pasa es que eso se fue generalizando en todo el pueblo. Entonces se volvió una práctica regular de que todo el pueblo comenzara a adorar
a dioses ajenos, a los dioses de Baal, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Entonces, ahí fue donde le tocó a Elías realmente retar a toda esa cantidad de profetas, ¿no? Entonces, más adelantito en el capítulo 18, versículo 17, dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Claro, porque es que Elías, el rey tenía a toda la gente haciendo lo que él quería que hicieran, ¿cierto? Pero llega el profeta, ¿verdad? Que un profeta, cuando el profeta llegaba a una fiesta, se dañó la fiesta, ¿eh? Porque así es, ¿no? Entonces llegaba Elías ahí, obviamente con su mensaje de Dios, a amonestar al pueblo. Entonces le dice el rey, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Más adelantito en el versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El problema del pueblo era que pateaba con las dos. ¿Cierto decir? Pateaban con las dos, el pueblo. O sea, no habían abandonado del todo a Jehová, pero sí estaban también con Baal. Entonces, por eso Elías les decía, ¿no? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Eso nos puede servir a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? O usted es o no es de Dios. O usted es seguidor de Cristo o no es. Pero no diga que es seguidor de Cristo con la boca y con sus hechos lo niega, ¿no? O sea, porque desde esa época el Señor decía, este pueblo con los labios me proclaman, pero su corazón está totalmente lejos de nosotros. Entonces, ya resumiendo un poquito lo que sigue, pues él reunió a todos los profetas y les dijo, bueno, vamos a hacer algo aquí, vamos a mostrar cuál es el verdadero Dios. Entonces le digo, hagamos unos altares, ustedes invoquen a sus dioses para que haya fuego sobre esos altares y yo voy a invocar al mío. Al final ellos convocaban a sus dioses y los dioses de ellos, ¿no? Dioses con D minúscula. Por eso es que a veces la gente no le da importancia cuando uno escribe, que hay gente que escribe Dios con D minúscula. Usted tiene que tener mucho cuidado porque cuando usted, si la misma palabra nos enseña eso, que usted cada vez que ve aquí un Dios con D minúscula, no tiene nada que ver con Jehová o con el Dios creador, ¿no? Entonces, cuando usted escriba, gente que no le da importancia y dice, no, eso, ¿a Dios qué le va a importar eso? Sí importa, porque si usted me escribe a mí, me escribe Dios con D minúscula, yo estoy interpretando que usted está hablando de otros dioses, ¿no? Entonces, sepamos escribir, hay que ir corrigiendo esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente después de todo eso que Elías humilló, porque el Dios no le respondió a esos profetas, pero el Dios Jehová sí le respondió a él y pudo prender el holocausto y todo eso, mandó a traer todos esos profetas y dice que a todos los degollaron, ¿no? Entonces ahí viene ya la historia que acabamos de leer. Entonces cuando Jezabel obviamente se dio cuenta de todo eso, le mandó un mensaje a Elías amenazante, ¿no? Le dijo, bueno, no, lo leo como está escrito. Le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Como quién? Como la de uno de esos profetas que él mató, ¿cierto? Entonces ahí ya es lo que acabamos de leer, que ahorita lo vamos a desarrollar, que Elías, obviamente a raíz de esa amenaza, decidió ¿qué? Huir temeroso al desierto, ¿no? La palabra no menciona en ningún momento ahí de que Elías haya consultado a Dios qué hacer. No dice, no lo leímos, ¿cierto? Dice, consulté a Dios y Dios me dijo, patitas, ¿para qué te quiero? No dice ahí. Dice que él decidió huir al desierto, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de entrar al desierto, hermanos. Alguna vez lo dijimos, pero lo repito ya que estamos hablando de eso. Hay dos formas de que en ese entonces entrar al desierto y hoy en día hay dos formas también de que nosotros entremos a nuestro desierto, entendiendo que un desierto es un lugar obviamente infértil, sin vida, un lugar árido, un lugar donde no hay, uno mira para donde sea y no pareciera ser que no hay esperanza, espiritualmente, ¿verdad? Desolado, no hay camino para dónde tomar. Entonces, espiritualmente nuestros desiertos son situaciones en las cuales atravesamos donde pareciera que no tenemos para dónde ir, no tenemos esperanza. Entonces, hay dos formas de entrar al desierto, ¿no? Una de ellas es cuando Dios nos lleva allá, que hay varios casos en la Biblia donde menciona que, y Dios los llevó al desierto. Dios llevó a Jesús al desierto. Amén.
Dios llevó, o Jesús mismo siendo Dios, llevó a Pablo al desierto. Dios llevó a Moisés al desierto. Entonces, cuando Dios lo lleva a uno al desierto, es una cosa. Pero hay otra forma de entrar al desierto que es por nuestras propias decisiones. Cuando por nuestras propias decisiones decidimos ir al desierto. Generalmente cuando Dios nos lleva allá, Él mismo nos capacita, nos sustenta. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto y ustedes saben que Él los sustentó, los cubría con una nube, los calentaba con una columna de fuego, les daba el maná, les dio codornices, abrió el mar rojo. Bueno, tantas cosas que hizo, amén. Entonces, cuando Dios es el que nos lleva al desierto, es una cosa, pero cuando va al desierto usted por sus propias decisiones, por lo general, esa ida a ese desierto, ese recorrido en ese desierto va a estar acompañado por depresión, por desolación, por desesperanza, por desánimo, por todas esas cosas, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, en este caso, fue una decisión de Elías y por eso pasó lo que acabamos de leer, ¿no? Vemos que hay desánimo en Elías, vemos que hay desesperanza en él. Se dejó angustiar. Amén. Se dejó angustiar. La angustia estaba ahí. La palabra menciona, hay varios versículos que hablan de los angustiadores. Hay varios. Por aquí tengo algunos. Les voy a decir nada más para que anote, pero no lo busque. Por ejemplo, el Salmo 6:7 dice, el 6:6 dice, me he consumido a fuerzas de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, dice el salmista. Y el 6:7 dice, Salmo 6:7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Cierto así? Más adelantito en el 7:6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia ¿de quién? De mis angustiadores. Más adelante, uno muy conocido, el Salmo 23:5, ¿qué dice ese? Ese sí lo saben. Aderezas mesa delante de mí en presencia ¿de quién? De mis angustiadores. Mire, más adelante el Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasa? Ellos tropezaron y cayeron. Déjalo en angustiadores. ¿Ves? Y estamos hablando de siervos de Dios. Entonces nosotros como cristianos, como siervos de Dios, no estamos exentos de tener ¿qué? Angustiadores. De hecho los tenemos. ¿Amén o no amén? Claro que sí. ¿Qué es una angustia, hermanos? Una angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o con un peligro. Es una aflicción, una congoja. Eso es una angustia. Es una aflicción. El Señor dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. O sea, tendríamos ¿qué? Angustias. Entonces, hay una cantidad de angustiadores que nos persiguen. Amén. O sea, tal vez no son como personas como eso, pero angustiadores modernos, angustiadores para usted y para mí pueden ser, ¿como cuáles? Cosas que tengan sentido con lo que acabo de decir. Una angustia es un estado de intranquilidad que causa algo desagradable o la amenaza o algo. Entonces, ¿cuáles serían nuestros angustiadores de hoy en día? Las deudas, el desempleo, una enfermedad. Todos esos son angustiadores, ¿cierto? Ahora, yo no necesito ser impío para sufrir de eso. O sea, cristianos con deudas hay, cristianos sin trabajo hay, cristianos enfermos hay. Entonces, todos esos son angustiadores. Amén. Lo que pasa es que no podemos estar huyendo de ellos, sino que tenemos que ver cómo los enfrentamos o cómo los sorteamos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, volviendo otra vez al tema de Elías pues obviamente decidió huir. Y muchas veces, algunas veces hemos dicho aquí que el huir no necesariamente es una señal de cobardía. Lo hemos dicho aquí algunas veces, ¿cierto que sí? No siempre huir es señal de cobardía. A veces huir es más bien una estrategia de defensa, inclusive. Pero siempre y cuando usted reconozca y vea que su enemigo es mayor que usted, o sea, que es más fuerte que usted. Si yo veo que el enemigo es más poderoso que yo, que es más fuerte que yo, pues mi mejor estrategia de defensa, ¿cuál es? Huir. A ver cómo me rearmo, qué estrategia hago. Pero obviamente primero veo al enemigo o primero me he enfrentado con él parcialmente y digo, no, este me está ganando. Por eso los ejércitos, cuando ven que están perdiendo, dicen, retirada, vámonos a organizarnos, ¿no? Porque nos están dando duro. Entonces sí, pero si usted todavía ni ha identificado al enemigo y ni te has enfrentado con él, ¿cómo haces para saber si realmente es más fuerte que tú o no? Entonces, la palabra nos aconseja, hermanos, en 2 Corintios 2:11, nos aconseja obviamente que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones ¿de quién? Del enemigo. Hay que considerarla.
O sea, usted tiene que saber que el enemigo tiene lo suyo, el enemigo tiene poder. Lo que usted tiene que saber es si el enemigo que usted identificó tiene más poder que tú o no, o es más fuerte que tú. Si es más fuerte que tú, dice que el sabio ve el peligro y se aparta, amén, hermanos. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Bien presente, pero no podemos huir a la primera sin haberlo intentado, ¿no? Entonces, en las guerras, recuerden, nosotros estamos en una guerra. En las guerras, si usted no pelea, usted no va a adquirir la destreza para pelear. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, como era un pueblo esclavo, 400 años de esclavo, era un pueblo que no estaba acostumbrado a pelear, no sabía pelear. Entonces, por eso el Señor los sacó y los bordeó y decía, no, allá hay un pueblo que es guerrero, mejor metámonos por acá, pero demoraron 40 años por eso y otras cosas, ¿no? Pero no los ponía a pelear porque decía, esta es en la primera pelea, pierden y se devuelve para Egipto. Porque tienen que primero aprender estrategias de pelea, hay que aprender. La pelea te hace fuerte. Ahora, no quiero decir que vaya y vuelva un peleonero, ¿no? Cuando digo pelear me refiero a que hay que luchar. Las bendiciones de Dios, por ejemplo, hay que pelearlas, ¿no? ¿Amén o no? ¿Ustedes saben cuál es el ejército en el mundo mejor preparado que hay? ¿Cuál? El de Israel. Ese es el ejército mejor preparado que hay en todo el mundo, por encima del de Estados Unidos inclusive. Ahora, ¿por qué? Porque toda la vida ha estado peleando, ¿sí o no? Que pelea por aquí, le sale un enemigo acá, llegó un momento en que todos a la vez, y dijo, bueno, vénganse todos de una vez. Entonces, el ejército de Israel es uno de los mejores ejércitos del mundo. Por ejemplo, a rajar un poquito, el ejército de Colombia es un buen ejército. 50 años peleando ahí con la guerrilla. Entonces, por eso viene el ejército de Venezuela, es que a torearlo, ¿no? ¿Qué? El ejército de Venezuela que nunca ha peleado. Imagínense. No quiero decir que le ganaríamos así, ni tampoco queremos una guerra, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que el pelear, el luchar, tú adquieres destreza ahí, ¿o no? ¿Amén o no, hermanos? Entonces, en las guerras hay tres cosas que uno debe considerar siempre. Siempre. Lo primero es que usted tenga las armas. ¿Amén? Lo segundo es que usted sepa utilizarlas. Clave, ¿no? Y lo tercero es que usted identifique al enemigo. En una guerra, si usted no tiene alguna de esas tres, usted tiene una probabilidad de pérdida alta. Cualquiera de las tres que le falte, pues usted puede tener buenas armas, saber usarlas, pero usted dice, ay, no veo al enemigo. Estás mal. Usted puede haber visto al enemigo, lo tienes identificado. Tiene las armas, pero no las sabes manejar. También. Candidato a perder, ¿no? Cualquiera de las tres, las combinaciones que usted quiera hacer, cualquiera de las tres que le falte, usted tiene una probabilidad de ser derrotado. En el caso de Elías, volviendo al tema de Elías, en el caso de Elías, tenía las armas. ¿Amén o no? ¿Cuáles eran las armas de Elías? La palabra, la presencia de Dios en su vida, el poder de Dios que se manifestaba a través de él. ¿Sabía usarlas? Sí, porque ya había hecho grandes maravillas. ¿Sabía cuál era el enemigo? También sabía. Entonces, por eso es que nos parece muy extraño que pase lo que pasó. ¿Por qué tiene que salir corriendo Elías? Realmente no debió darse por vencido, no debió rendirse. No sabemos por qué se rindió. Eso de rendirse no debería ser así de primerazo, algo en lo cual nosotros nos vayamos por ahí como primera opción, ¿no? Es que rendirse, hermanos, rendirse es el preámbulo de la depresión. Cuando usted se rinde, ¿usted va directo a qué? A caer en un estado de depresión, de desánimo, de todo eso, porque ¿qué es rendirse, hermano? ¿Qué es rendirse? Yo le tengo una definición aquí de lo que es rendirse. Me gusta buscar definiciones ahí, no bíblicas ni nada de eso, sino en un diccionario cualquiera. Mire, rendirse es reconocer que con quien nos estamos enfrentando es más fuerte que nosotros. Rendirse ante los problemas, o sea, en el caso de los problemas, es pensar que nosotros no tenemos la capacidad de ¿qué? De resolverlos. Eso es rendirse. Cuando usted dice, hey, me rindo, cuando en la pelea de boxeo y todo eso, a veces a los boxeadores les cuesta rendirse. Además no se usa tampoco bueno, sí se usa. ¿Cómo se rinde un boxeador en una pelea? ¿Cómo se rinde un boxeador en una pelea? ¿Ah? No, eso es en la lucha, hombre. ¿Cómo se rinde? El entrenador tira la toalla. Por eso es que ese dicho existe. Cuando usted ve que las cosas no están, dice, mano, estoy que tiro la toalla. Eso es un dicho. Eso es en boxeo. Cuando el boxeador ya está llevado, el entrenador, tira la toalla. Entonces ya el árbitro sabe. Bueno, si es que el árbitro no ha parado la pelea, porque hay unos árbitros tremendamente sanguinarios también. Pero bueno, cuando uno reconoce que con quien te estás enfrentando
es más fuerte que tú te rindes. Por eso es que ante Dios nosotros tenemos que levantar las manos, señal de rendición. Por eso es que cuando a usted le llega un ladrón ahí, si le llegara uno con nada, uno no se rendiría tan fácil. Dice, demos unos golpes, pero ya te saca una pistola y oh, me rindo, ¿ah? No, entonces está armado, yo no. Entonces, el rendirse es eso, hermano. Entonces, en el caso de los problemas, es reconocer que no tenemos la capacidad de resolverlos. Ahora, no todos los problemas nosotros tenemos capacidad de resolverlos. Entonces, si la solución de su problema no está en sus manos, tenga la humildad de pedir ayuda. Amén. Ahora, primero reconozca el problema y sepa si usted lo puede resolver o no. Si usted lo puede resolver, resuélvalo, porque ¿qué es un problema? Un problema, ¿acuerdan la definición de problema? Un problema es una situación que amerita una solución. Eso es un problema. Si la solución está en tus manos, hazlo. Si no está, busca ayuda. ¿Ustedes se acuerdan de la historia aquella de cuando Eliseo fue a Jericó y que era una tierra muy linda y todo eso? Y le dijeron, mira, estas tierras son preciosas. Le dijeron a Eliseo. Los gobernantes de ahí le dijeron, pero tenemos un problema. ¿Recuerdan cuál era el problema? Las aguas eran amargas. Entonces, léase la historia ahí de que Eliseo trajo una vasija de sal y la sanó. Pero lo que les quiero decir, a lo que nos concierne aquí es, la gente de ese entonces, primero obviamente reconocieron que tenían un problema. Las aguas eran amargas. Buscaron ayuda, porque aprovecharon que estaba Eliseo ahí para pedirle ayuda. Y lo tercero es, Eliseo les dijo, hagamos esto, esto y esto, y ellos lo hicieron. Entonces, hay tres cosas que uno debe hacer siempre. Primero, reconocer, tener esa sinceridad de reconocer que tenemos un problema. Lo segundo es tener la humildad de pedir ayuda. Y lo tercero es, obedece al que te está ayudando, pero que te está diciendo que hagas. ¿Se acuerdan de Naamán también? Naamán tenía un problema y no lo reconocía. ¿Cierto que no lo reconocía? Porque se tapaba hasta aquí para... ¿Cuál era el problema de Naamán? Tenía lepra, ¿se acuerdan? Que era un gran general del ejército, pero, uy, Dios guarde que se den cuenta. Entonces se tapaba hasta aquí. Cuando llegaba a la intimidad de su habitación y se quitaba la ropa, podía ver en el espejo la desgracia de vida que llevaba. Ahora, pueden haber muchos Naamanes hoy en día de que uno lo ve, lo que uno ve y dice, wow, qué buen testimonio, qué buena imagen de esa persona, qué buen siervo. Pero cuando lleguen a la intimidad de su habitación y se ven en el espejo, van a ver que realmente no son lo que la gente ve. Y Dios guarde que la gente se dé cuenta porque perdería su autoridad, perdería su imagen, perdería su testimonio. Entonces, en el caso de Naamán, él nunca reconocía que tenía un problema, más bien lo tapaba. Y la gente le decía, pero ve donde está el siervo de Dios, ve y él te puede ayudar. Al final, tuvo la sinceridad de reconocer, si tengo un problema, voy a buscar a Eliseo. ¿Cierto decir? Hasta ahí vamos bien. Fue ante Eliseo y al final se enojó porque Eliseo no salió, sino que mandó un sirviente ahí a que le dijera, vete y métete al río Jordán 7 veces. Y dijo, pero ¿por qué no salió Eliseo? Yo esperaba que saliera Eliseo, como pasa hoy en día, ¿no? Yo esperaba que saliera Eliseo, extendiera mano y dijera, te declaro sano. Y eso es lo que esperaban. No, salió un siervo porque Dios puede usar a cualquiera. No necesita usar a Eliseo, usó un siervo. Ya había usado una sierva de Naamán para decirle, mi señor, allá hay un profeta de Dios, ¿por qué no vas allá? Ya la había usado. Usó al siervo de Eliseo y usó un río que no era el río más prestante ni más elegante, ¿no? De hecho, Naamán decía, pero es que nosotros tenemos grandes, buenos ríos, ¿no? Entonces, Eliseo no hizo ninguna de las tres. Naamán no hizo ninguna de las tres. Ni tuvo la sinceridad de reconocer el problema, ni tuvo la humildad de buscar ayuda, ni tuvo la obediencia a lo que le dijeron que hiciera. Solo hasta que tuvo la sinceridad, la humildad y la obediencia pudo curarse. Entonces, eso realmente es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, los problemas hay que resolverlos con cosas reales, tangibles, no con lo que iba a hablar de la confesión positiva y tú tienes un problema y más bien en vez de enfrentar el problema lo que haces es, no lo recibo y estás enfermo y me declaro sano y tengo una deuda y yo estoy libre de deudas y yo soy negro y me declaro rubio. Entonces, esa no es la solución, es fantasía, no es lo que se vende hoy en día porque es lo que a la gente le gusta. ¿Amén o no? Entonces, esa es la confesión positiva, no sirve aquí para nada. Pero bueno, quiero volver otra vez al texto que habíamos leído de Primera de Reyes, otra vez, porque hay cositas interesantes que nosotros debemos sacar. Recuerde, la palabra de Dios siempre es para que usted y yo nos ubiquemos, sepamos qué le pasó a estos siervos,
y lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Porque lo que ellos hicieron lo podemos hacer nosotros. ¿Amén o no? Entonces, otra vez volviendo a Primera de Reyes 19, mira, el versículo 1 de lo que leímos ahora dice que Acab le dio a Jezabel la nueva de lo que Elías había hecho. Ya todos, ahora sí sabemos qué es lo que Elías había hecho, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Mató a todos esos profetas, ¿no? Entonces, obviamente, de cómo los había matado. Entonces, envió Jezabel, envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole que lo iba a matar. ¿Cierto que sí? Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Entonces, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos exime ¿de qué? De tener perseguidores. De hecho, la palabra siempre dice que el hijo de la carne siempre va a perseguir al hijo del espíritu. Siempre eso va a ser siempre así. La siembra y la cosecha siempre van a permanecer. Y lo que habla la palabra de eso, ¿no? El día y la noche, todos van a permanecer. El trigo y la cizaña siempre van a estar. Siempre vamos a tener eso. Vamos a tener que convivir con eso siempre, ¿no? Entonces, ahí el asunto es que hay que pelearla. No podemos rendirnos, ¿no? Vamos a tener, mire, Elías había acabado de venir de matar a 800 profetas y las cosas que les comenté, o sea, grandes victorias, amén. Pero después viene todo lo que pasó aquí y salió corriendo. Entonces, vamos a tener victorias, también vamos a tener derrotas. ¿Amén o no? No importa si usted pierde batallas. Lo importante es que no pierda la guerra. ¿Amén? ¿Cuál es el concepto de lo que es un fracaso, no? Fracasado no es el que cae. ¿Cuál es fracasado? El que no se levanta, ese sí es un fracasado. Entonces, si caíste, si no te funcionó algo, levántate. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, ser siervos de Dios no nos hace inmunes al dolor, a la angustia, al fuego. Recuerde que nosotros estamos aquí expuestos siempre a ser metidos al horno, siempre. ¿Amén o no? Bueno, el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, pues les dije ahorita, a veces una buena solución es huir, pero cuando tú reconoces que el enemigo es más fuerte que tú, ¿cierto así? Pero si el enemigo no es más fuerte que tú, huir no es una buena solución. De hecho, el Salmo 18 dice, identifica al enemigo, persíguelo, y no vuelvas hasta que lo hayas acabado. Esa es cuando obviamente tú sabes que puedes con el enemigo. Si no, huir puede ser una buena estrategia. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, huir no siempre es la solución. Aunque obviamente en la carne nosotros siempre anhelaríamos, ¿qué? Huir. ¿Amén o no? Aunque no digan amén, pero así es. Y les voy a leer lo que está en el Salmo 55. Anote nada más, recuerden, estamos viendo cosas, porque estamos hablando de un salmista, Salmo 55. Y el Salmo 55 tiene un título que dice, plegaria para pedir la destrucción de mis enemigos. Y mire lo que dice el salmista. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. ¿Hemos querido hacer eso o no? Wow, a veces tenemos problemas, digo, como quisiera tener unas alas y irme bien lejos, de olvidarme de todo. Entonces, imagínense, si lo dice el salmista, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Eso quisiéramos hacer, ¿o no? Amén. Pero esa no es la solución siempre. A donde usted vaya, allá va a llevar su problema. A donde usted vaya, y el Señor te va a seguir angustiando. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. ¿Por qué no le agrada al Señor que huyamos? Porque Él dice que a nosotros no nos han dado, ¿qué? Un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese poder no se refiere a que tenemos el poder de Dios, sino... Recuerde que la palabra poder tiene dos connotaciones, ¿no? Una es cuando se habla del poder y alguien que es poderoso, y otra cosa es poder, que es la capacidad de hacer algo. O sea, si nosotros tenemos un espíritu de poder, es que podemos hacer las cosas. O sea, tenemos la capacidad de actuar, de accionar. ¿Amén o no? Cuando habla de que la lengua tiene poder, que es parte de lo que iba a hablar de la confesión positiva, la lengua tiene poder. Pero no es que sea un poder que se diga con la lengua se ejecuta como lo quieren ver o lo quieren hacer ver. La lengua tiene poder en el sentido de que hay cosas que tú dices que pueden tener efecto en las personas, para bendición o para maldición. Pueden construir, pueden destruir. Por eso es que dice que es un elemento tan peligroso. Después hablamos de la lengua porque ya me están mirando feo. Bueno, entonces, después hablamos de la lengua. Entonces, a donde vayamos nosotros vamos a llevar la angustia porque a Dios no le agrada eso. Sigamos leyendo lo que estábamos leyendo allá en Primera de Reyes. El versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino.
Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, tomó Elías la misma actitud que toma más de uno, ¿ah? Cuando está pasando momentos difíciles, dice, ya Señor, ya, párala, todo me sale mal, nada me funciona, me enfermo, mis hijos, los negocios, ya, párala, Señor, ya. ¿Y por qué echarle la culpa a Dios? ¿Por qué echarle la culpa a Él? ¿Por qué no pensar que puede ser por nuestras malas decisiones? No pensamos, pero recuerde que no hay nada más complicado para el ser humano que reconocer sus propios errores. Eso, y ya sabemos que la actitud del ser humano siempre ha sido la misma, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón, ¿qué hace? Se levanta contra Dios. Eso ha sido lo mismo siempre y Elías cayó en ese error, ¿no? Versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta, bueno, lo que dice ahí, comió, y lo que pasa es que, ¿qué pasó? Volvió a dormirse, y después vino el ángel otra vez a despertarlo, y a decirle, levántate, come, porque largo es el camino, y el versículo 8 dice, se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿no? Se durmió, imagínense. Eso es lo que hace más de uno también, ¿no? Cuando se rinde, dormirse. Bueno, no estoy hablando aquí en la predica, que también a veces, pero en la vida, en el manejo de nuestros problemas, la gente se duerme, tiende a dormirse, a decir, ya no puede, señal de rendimiento es, me echo a dormir ya, me olvido de todo, ¿no? En este caso de Elías, 2 veces, imagínense, 2 veces tuvo que venir el Señor a despertarlo, come, levántate, Por eso es que el Señor nos dice, si usted está dormido, si está adormecido, ¿qué es lo que nos dice? Levántate, ¿qué? Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, y levántate de los muertos, ¿no? Déjate de estar ahí dormido, ¿no? ¿Estamos o no, hermanos? Versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Que fue como empezamos, ¿no? Entonces se metió en una cueva. Mire, todo lo que es el asunto de la depresión que conocemos es una analogía tremenda con lo que acaba de vivir Elías, ¿no? La depresión. Porque si usted analiza lo que Elías vivió, la persona cuando está en una depresión parece que deambula sin rumbo fijo, ¿no? Nosotros vemos ahí que Elías caminaba y no sabía ni para dónde iba. ¿Cierto que sí? La gente que está en depresión hace eso, caminar sin tener un rumbo fijo, sin saber qué hacer, no le piden consejo a nadie, como Elías tampoco le pidió consejo a Dios. No quieren ni comer, se olvidan de todo, lo que hacen es dormir. Así no hace la gente que está deprimida. O por ejemplo, los casos que yo conozco de gente que se deprime, ¿qué hace? Duerme todo el día y no come. Ni ve, ni toma agua, ni nada de eso. Así hace la gente que está deprimida, se refugian en el sueño, ¿no? Como para olvidarse de las cosas. Pero mire que en el caso de Elías, el versículo 9 dice que se metió ¿dónde? En una cueva. Se metió en una cueva. Entonces ahí ya entramos en el tema de las famosas cuevas que solo pronunciarla como que a uno no le agrada, ¿no? Hablar de cueva, ¿cierto? Menos si es aquí en San José, cuando hablan de la cueva. Esa sí la conoce, ¿no? A la gente que está afuera, aquí en Costa Rica, la cueva es una compraventa ahí. Es uno de los tantos angustiadores. O sea, por eso es que uno habla de la cueva y es un lugar desagradable, ¿no? Que te puede salvar la tanda por un ratito, pero después cierra el paréntesis de la cueva. Y no solo la cueva, hay otras cuevas con otros nombres, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, las cuevas, por lo general, el significado de lo que ellos tienen no es muy agradable cuando uno piensa en una cueva, ¿no? ¿Qué es una cueva? Una cueva es digamos que es una cavidad subterránea, ¿cierto? Que puede ser natural o puede ser artificial, porque las cuevas uno las puede hacer. Entonces, ¿para qué sirven las cuevas? Generalmente, a veces para uno buscar refugio, está bien, pero no con unas condiciones muy amenas para vivir ahí. O por lo general son sitios donde la gente busca refugiarse cuando las cosas no salen bien. ¿Cierto que sí? Esas son las famosas cuevas, ¿no? En la palabra hay muchos casos donde se mencionan cuevas. Por ejemplo, habla de que Lot y las hijas, después de que salieron de Sodoma, se refugiaron en una cueva. ¿Cierto que sí? Esa es una. David y la famosa cueva de Adulán, ¿se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Estaba feliz viviendo en esa cueva? No, se está escondiendo, ¿no? Entonces se usaban como tumbas. ¿A dónde mandaban a los leprosos cuando les detectaban sus lepras? A vivir en cuevas afuera de la ciudad. ¿Cierto que sí? Entonces, las cuevas por lo general no son muy agradables cuando uno piensa en ellas, ¿no? Lo que pasa es que en ese entonces estamos hablando de cuevas, pero si lo traemos a nuestra vida hoy en día,
¿Cuáles son las cuevas en las cuales la gente se refugia cuando las cosas no van bien? Hay muchos tipos de cuevas, ¿no? Donde usted realmente decide meterse ahí, ¿para qué? Para esquivar los problemas, para esconderse de la gente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunas de esas. Entonces, por eso es que el Señor en el versículo 9 le dice a Elías, ¿qué haces ahí? Porque no es un lugar como para una persona como Elías, ¿o no? Las cuevas no son lugares como para siervos de Dios. No tenemos por qué estar ahí metidos. Mire, yo leía en internet una ilustración que me pareció bien bonita comparado con esto. Era una conversación que había entre una mamá camello y un hijo camello. Si yo les digo a ustedes que esto es una conversación entre la mamá camello y un hijo camello, ¿qué figura literaria estoy usando? ¿Una qué? Una fábula, ¿cierto que sí? Porque recuerde que hay fábulas, hay parábolas. Las fábulas y las parábolas son relatos que tienen una enseñanza. La única diferencia es que las parábolas son casos reales, son situaciones naturales. Por eso usted lee la parábola del hijo pródigo y usted dice, sí, eso es algo que perfectamente podría pasar. Un hijo se puede ir de la casa, gastarse todo, eso es algo factible. ¿Cierto que sí? Pero si yo le hablo de que la mamá camello le habló al hijo camello, ya eso ya no. Entonces es fantasía, entonces es fábula. Ambos tienen enseñanza. ¿Cómo se llama la enseñanza de una fábula? ¿Tienen por aquí? Moraleja. La moraleja, ¿se acuerdan? Entonces decían la fábula, decía, ¿y cuál es la moraleja? O sea, ¿cuál es la enseñanza? Entonces el caso es que la mamá camello estaba hablando con su hijo camello y aprovechando un rato ahí de reposo, entonces el hijo camello le dice, mami, tengo inquietudes que me agobian. Entonces la mamá le dice, dígame, mijo, porque era una camello colombiana. Entonces le dice, dígame, mijo, ¿qué le agobia, no? Entonces le dice, mamá, ¿por qué nosotros tenemos joroba? Entonces la mamá le dice, obviamente con ese cariño de madre, le dice, mira, es que nosotros, los camellos, tenemos joroba porque somos animales del desierto y ahí en esa joroba almacenamos agua para poder aguantar grandes recorridos. La luz, el clima es muy caliente, entonces para eso está la joroba. ¿Entonces, sí? Entonces le dice el hijo camello, ¿y por qué tenemos las patas tan largas y redondas? Dice, bueno, porque es que esas patas están adaptadas porque como caminamos en la arena del desierto, obviamente lo redondo no nos permite hundirnos, entonces las patas son así largas y redondas para que nosotros podamos caminar en el desierto sin problema. ¿Cierto así? Ah, bueno. Dice el niñito, y estas pestañas tan grandes que me fastidian a veces porque los camellos tienen unas pestañotas, ¿no? Entonces le dice, es que esas pestañas están ahí para proteger nuestros ojos ¿de qué? De la arena, del desierto, porque hay mucho viento, entonces eso impide que se te metan los ojos. Entonces le dice, voy a decir el chiquito camello, dice el camellito, le dice, ah, bueno, ya entendí. Entonces tenemos joroba para el agua, para el desierto, tenemos nuestras patas largas y redondas para poder caminar en el desierto y las pestañas para que nos protejan de la arena del desierto, ¿cierto así? Y le dice, ¿y entonces qué hacemos aquí en el zoológico? ¿Cuál es la moraleja de eso? O sea, las capacidades que usted tenga, las actitudes, las destrezas, toda la preparación que usted tenga, no te sirve de nada si no estás en el lugar adecuado. Es un buen mensaje, me pareció muy bonito comparado con esto. Todo lo que Elías tenía, todas las capacidades de lo que Dios lo usaba, el gran siervazo de Dios, no le servían de nada estando ¿dónde? En una cueva. Y por eso el Señor le dice ahí, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor nos ha dado a nosotros muchísimas cosas, hermanos, así como le dio a los camellos todo eso, muchísimas cosas. Voy a leerles algunas nada más para que, si es que usted no las había considerado, se sienta mal. No se sienta mal. Mire, por ejemplo, en Hechos 1:8 dice el Señor, Hechos 1:8, no tenemos la cita para que avancemos, porque no fue de la tarde. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué nos ha dado el Señor? Poder. Usted y yo tenemos poder. Lucas, anote ahí, Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio no solamente poder, sino que también les dio autoridad. ¿Qué nos ha dado el Señor? Autoridad también. 1 Corintios 15:57. Pero las traigo separadas así para poder avanzar, porque no. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Qué nos ha dado? Victoria. ¿Amén o no? Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué nos ha dado? Armas poderosas. ¿Amén o no? Armas poderosas. Mire, el último nada más. Usted puede buscar ahí muchísimos. Segunda de Pedro 1:4. Dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Imagine todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, todo eso no nos sirve de nada si estamos ¿dónde? En una cueva. Si usted y yo estamos en una cueva no nos sirve absolutamente nada. ¿Y en qué cuevas podríamos estar? Usted puede estar en la cueva del desánimo en este momento. ¿Se acuerda que lo que es el desánimo? Cuando uno, ¿qué es desánimo? Desánimo. O sea, cuando uno pierde ¿qué? El ánimo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando uno ya nada lo motiva, cuando uno más bien comienza a murmurar, nada te contenta. Lo que decía por allá en la palabra cuando dices que yo trabajo, veo y no me sacio, como y no me lleno, me abrigo y no curo el frío, recibo mi jornal como en saco roto. Todas esas cosas que puede estar pasando una persona que desaniman, obviamente lo natural eso desanima, ¿no? Entonces, podemos estar en esa cueva del desánimo, podríamos estar en la cueva del temor. Hay mucha gente temerosa. Recuerde que el temor y la fe no van en la misma dirección. Si usted va avanzando en el temor es porque usted es una persona que tiene poca fe, porque la fe tiene que ver con la confianza, amén. Cuando uno tiene fe, tiene confianza, y si hay confianza no debería haber temor. Por eso el Señor a sus grandes siervos cuando los llamaba, ellos decían, Señor, pero es que yo no sé hablar, Señor, es que yo soy mi niño, Señor, es que no me van a creer, Señor, es que, Señor, y decía, tranquilo, que yo estaré contigo, suficiente para que no tener temor, ¿cierto o no? Entonces, esa está en la cual el temor y eso te impide. A veces, mira, yo una vez vi algo que me pareció muy bueno que decía que el miedo, que tiene que ver con el temor, dice que el miedo se convierta en un motor, no en un freno. ¡Wow! ¡Qué buena frase! ¿Eh? A mí por lo menos me gustó. El miedo debe ser un motor que te impulse a hacer cosas. ¿Amén? No que te frenen. Ahora, obviamente hay cosas que cuando uno tiene temor, porque uno sabe la incertidumbre de dónde está, pues obviamente es entendible, ¿no? Por eso es que hay que tener fe, porque la fe es la certeza de lo que me espera. Entonces, si yo sé lo que me espera, no hay incertidumbre, entonces no debería tener temor. ¿Estamos, hermanos? Pero hay una cueva tremenda también, que es la cueva del conformismo. Cuando ya estamos conformes, cuando ya no queremos avanzar, ya creemos que ya la hicimos toda, ¿no? Porque mire lo que es el conformismo. El conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge en un pozo de mediocridad y que elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Ese es el conformismo, ¿ah? ¿Cuánta gente no está metida en esa cueva? Muchísimo. Dice, yo estoy bien, yo estoy en mi zona de confort. Conformismo, zona de confort, es una zona en la cual no me siento amenazado de nada, ni echo para atrás ni progreso, no molesto a nadie, nadie me molesta a mí, estoy ahí. Entonces, ¿eso te impide qué? Avanzar, te impide progresar. Entonces, como en el plano espiritual, usted entraría, si es conformista, usted entraría en aquellos que dicen, yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo ya soy salvo, voy a sentar a esperar a que el Señor venga. Dice la palabra que si usted hace eso y usted piensa eso, usted es el más digno de conmiseración, usted es el más miserable de todos. ¿Por qué? Porque lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos darlo. Somos deudores. Amén, ¿o no, hermanos? Somos deudores. Entonces, obviamente, cuando uno es una persona que ha tenido ciertos fracasos en la vida, entendiéndole que los fracasos no... Si usted se ha levantado, usted no es un fracasado. ¿Verdad lo que le conté la vez pasada del que hizo la bombilla, no? 1000 fracasos para hacer la bombilla y le decían, desista ya, desista. Le digo, no. Yo no lo veo como fracaso, lo veo como 1000 formas de no hacerlo. Entonces, qué bueno sería así. Las cosas que no han funcionado, haga cosas diferentes. Por eso es que esa frase que dice que si tú quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No hagas lo mismo porque vas a obtener lo mismo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por eso es que Pablo decía, ¿qué decía Pablo? Ciertamente, ¿qué? Dejando las cosas atrás, yo prosigo. No importa lo que usted haya hecho. Si son cosas buenas, qué bueno. Aprenda de ellas. Pero ya pasaron. Recuerda que en el cristianismo, en la relación con Dios, ya lo que se hizo ayer ya es pasado. Ya cuenta lo de hoy. Y va a contar lo que usted, obviamente, proyecte hacer. ¿Amén o no? Por eso es que el Señor, cuando vino a morir en la cruz, no vino a morir por lo que nosotros éramos, porque no valíamos nada, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser, de la mano de Él. ¿Estamos, hermanos? Entonces hay que tener esa valentía, obviamente, de pasar la página y tomar decisiones, volviendo en sí. ¿Quién dijo así?
¿A quién le pasó eso? Al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Volviendo en sí, él dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Tal vez él oyó la misma voz que oyó Elías, que le decía, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces ahí? ¿La cueva de la qué? De la mediocridad, de la simpleza, estando ahí en un sitio donde que no era para él, porque él decía, ¿yo qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hasta los siervos tienen mejor comida y mejor vestido que yo. Entonces, volviendo en sí, entonces tuvo la valentía de decir, voy a ir a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón y todo lo que conocemos del hijo pródigo. Amén. Pero tuvo la valentía de qué? De decidir, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ya vamos terminando. ¿Qué hora es? Estamos bien. Estamos bien de tiempo. ¿Sí está bien, verdad? Ok. Entonces, ¿por qué vemos al pueblo cristiano, hermanos, metidos en muchas cuevas? La iglesia de Cristo a veces, no la iglesia de Cristo, porque recuerden que lo vimos la vez pasada, que una cosa es la iglesia de Cristo, otra cosa es la iglesia cristiana. Una cosa es la iglesia cristiana, otra cosa es la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana es el edificio donde estamos aquí. Usted no necesita nada para entrar a una iglesia cristiana, pero para entrar a la iglesia de Cristo sí necesita arrepentirse, nacer de nuevo. Lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué vemos dentro de la iglesia cristiana tanto derrotismo? Tanta gente ahí conformista, tanta gente que no crece, tanta gente que no avanza, que pasan años congregándose y no aprenden, no se ejercitan, no sirven. Cuando digo no sirven, me estoy hablando del servicio, ¿no? Aunque hay un principio que dice que el que no sirve, no, pero eso es en lo secular. El que no sirve, no sirve. Así es, el que no sirve, no sirve. ¿Entienden? Hay que crecer, porque lo que te da el crecimiento es el servicio. El servicio es lo que te hace crecer. ¿A dónde está escrito eso? Cuando al Señor le dijeron los discípulos, Señor, yo quiero ser el más grande de todos. ¿Se acuerdan? Le digo, bueno, si tú quieres ser el más grande de todos, hazte el más pequeño. Sirve a los demás. De hecho, cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, aparte de que era una costumbre en ese entonces de que alguien llegaba a la casa y hay que lavarle los pies, pero esa función de lavarle los pies al que llegaba, se la encomendaban al siervo más bajo. Al más bajo de la casa, ese le tocaba lavar los pies. Por eso es que el Señor lo hizo y por eso los discípulos dijeron, wow, lavarme los pies tú a mí, jamás. Pero era un ejemplo, ¿no? De que hay que hacerse el más bajo de todos, ¿para qué? Para ser el más grande, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué la gente anda en esa cueva de conformismo? Porque nosotros, vea, la iglesia anda en una cueva muy peligrosa que es la cueva de la ignorancia. Bíblica, ¿no? Entonces el Señor dice, esta gente perece. ¿Por qué? Le falta conocimiento. No hay conocimiento, por eso la iglesia está así. Por eso es que la gente se come todo lo que le dicen. Por eso la gente no escudriña la palabra y no confronta, no dice si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso es que cuando estamos aquí, damos versículos y todo, aquí no hemos dicho nada que no esté aquí. ¿Cierto que no? Bueno, lo del camello no está ahí, pero es otra cosa. Pero está bonita la historia. Entonces, voy a ir a Isaías, si quiere vaya conmigo a Isaías 30. Vamos a Isaías 30. Isaías 30, hermanos. Amén. Isaías 31. ¿Por qué la gente anda así? O sea, ¿por qué vemos tanto derrotismo, la gente metida en cuevas? Una cueva muy peligrosa que es la cueva del conformismo, la cueva de la mediocridad, la cueva a la que el Señor le dijo, ¡hey, simples! ¿Hasta cuándo van a amar la simpleza? Sálganse de ahí, porque miren, la sabiduría está clamando en todo lado, la sabiduría está al alcance. La ignorancia bíblica es una decisión personal. Uno decide ser ignorante bíblico. ¿Por qué? Porque la sabiduría está ahí. Amén, hermano. Dice, Isaías 31 dice, ¡ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo ¿qué? Pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cada vez, hermanos, la gente pide menos consejo ¿a quién? A Dios. Cada vez es menos lo que se le considera a Dios para tomar una decisión. Dice un versículo que la palabra que es el espejo del alma, ¿cierto?
¿Y para qué son los espejos? Para verse. Ahora, a la gente no le gusta verse en los espejos, ¿sabe por qué? Porque el espejo te dice lo que eres. Cuando usted toma una foto, usted dice, uy, salí gorda. Digo gorda porque van las mujeres las que salen. En cambio, los hombres salimos gordos y más bien dice, ojito no dijo amén, pero bueno. Pero salí mal, salí despeinada, entonces se toman otra. Esa es la ventaja de las fotos, ¿cierto así? El espejo no, el espejo te dice exactamente cómo estás. Por eso es que la gente antes de salir de la casa se ve en el espejo y si no le gusta lo que ve, se retoca hasta que le guste lo que ve. Cuando le guste lo que ve, sale. ¿Amén o no? Imagínense, si nosotros antes de salir de la casa nos viéramos en este espejo del alma y si no nos gustara lo que vemos, no saldríamos hasta que nos guste lo que vemos. Sería otro precio, ¿eh? Otro caminar. ¿Amén o no? Pero la gente cada vez se ve menos en ese espejo. Entonces, el pueblo ha sido un pueblo rebelde, un pueblo que ha dejado de consultar a su Dios, y él dice ahí que eso va a ser para vergüenza de cada uno de nosotros cuando buscamos consejo y no de él. Cuando decimos ir a Egipto más bien a buscar ayuda. Hay gente, en la iglesia de Corinto pasaba eso, había un problema en la iglesia, y por eso Pablo tuvo que llegar ahí a poner orden, porque había un problema en la iglesia, y en vez de llamar a gente de la iglesia, gente que te pueda dar un consejo con la sabiduría de Dios, van y se apoyan en otra gente de afuera que está peor que tú. Yo me acuerdo una vez, yo por ahí por el parque La Merced, ahí, que hay mucha gente que toma licor y todo, iban dos borrachitos y uno le decía al otro, mira, yo lo que te aconsejo eso fue lo único que yo alcancé a escuchar. Yo decía, pero ¿qué le va a aconsejar a uno que está más borracho que el otro? ¿Qué le puede aconsejar? Pero así es, hermano, la gente de la iglesia a veces busca consejo fuera de la iglesia. No debería ser así. Yo estoy hablando de esta iglesia. Si usted conoce gente de otra iglesia que te pueda dar un consejo sano, bien intencionado, a la luz de la palabra, recuerde, los consejos de la palabra son para quienes, para los que los quieren recibir, ¿no? Si usted no quiere nada de Dios, usted no le pida consejo a alguien de Dios porque lo que te va a decir es un consejo de la palabra, a no ser de que sea alguien que quiera sacar provecho, ¿no? Pero si es alguien bíblico, te va a dar un consejo de la palabra. ¿Estamos, hermanos? Entonces, bueno, ese es el diagnóstico. No nos metamos ahí, no decaigamos, no nos desanimemos, no nos rindamos, no nos metamos en cuevas. ¿Amén o no? Pero ¿qué debemos hacer? Porque de nada ganamos con que yo le diga a usted, uno no va al médico y el médico le dice, vea, usted lo que tiene es esto, esto y esto. Hasta luego, pague y jale, ¿no? No, el médico dice, usted tiene esto, dice, pero te va a recetar esto, ¿no? O sea, te da la receta, te da la medicina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? Porque esto ya había pasado en la palabra. Voy a ir a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, porque esto ya había pasado en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Todos los problemas que usted ve en la iglesia de hoy los tenía la iglesia de Corinto. Todos, los mismos. O sea, es que es increíble el paralelo, ¿eh? Había un problema había pecado dentro de la iglesia, jugaban con los dones espirituales, no tomaban la cena del Señor en serio. Lo que les decía ahorita, la gente se apoyaba a gente de afuera para consejo. Les costaba dar, tenían problemas para dar también, como pasa en las iglesias de hoy en día. Pero bueno, entonces Pablo tenía el problema identificado en la iglesia de Corinto. Digo, yo ya sé cuál es el problema de ustedes. El problema de ustedes es su condición espiritual. Ustedes son una iglesia carnal. Son cristianos porque obviamente, recuerde que el cristiano que es, el que le ha entregado su vida a Cristo, ¿cierto? Pero le decía, ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque yo veo una cantidad de pleitos aquí en la iglesia, veo envidias, bochinches, chismes, odios. Este no le habla a aquel. Carnales son. Ustedes deberían ser espirituales. Ese fue el diagnóstico. Eso es lo que le pasa a más de uno también. No ha tomado la decisión de trascender a ser espirituales. Han quedado ahí en ese estado carnal, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero ¿cuál es la solución? Miremoslas. Busque ahí 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7, hermanos, dice la palabra ahí de Pablo a la iglesia, le dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros, así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino ¿cuál? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa fue la solución que les dio, ¿no? Despójanse de la vieja levadura. Ahora, si uno lo lee así, como que dice, esto me dejó igual, ¿no? Como lo dejan a uno los médicos cuando le dan la receta, uno dice, uy, ¿aquí qué dice? Que a uno igual, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vayámonos a, más adelante, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 13. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra del Señor así, dice, ya parte final de la carta, le dice Pablo a la iglesia, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ah, y eso ya lo entendimos más, ¿cierto? ¿Sí? Lo primero es, despójate de la vieja levadura, que en Efesios 4:22 dice, despójate ¿de qué? De tu vieja naturaleza, que está viciada, que no te sirve para nada. Pero aquí hay unas instrucciones ya más específicas. Velar, ¿no? ¿Qué es velar? Vigilar, ¿no? Estar atento, estar pendiente de todo. Dice que uno tiene que velar porque dice que el enemigo que anda como león rugiente, mirando a quién, devora. Entonces usted tiene que velar, usted tiene que estar ahí atento, no se descuide, ¿no? Lo primero. Después dice estar firmes en la fe. Usted tiene que saber cómo está en la fe, si usted está bien o no. Si usted está bien, mire que no caiga, dice la palabra. Y si no estás bien, pues busca a Jehová en todos sus caminos, dice que Él va a enderezar tu senda, ¿cierto? Que usted tiene que tener la capacidad de examinarse. En algún pasaje dice que si usted no es capaz de examinarse, es porque realmente usted no tiene la presencia de Cristo en usted, o sea, usted está reprobado todavía, está muerto, o sea, usted no tiene una nueva criatura en usted que le permita identificar al enemigo. Acuérdense lo que hablamos ahora, ¿no? ¿Cuál es el enemigo número uno que tenemos nosotros? Nosotros mismos. Pero dentro de nosotros mismos, ¿quién? La vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿quién lo ve? El nuevo hombre, la nueva naturaleza. Entonces, si usted no puede ver al enemigo, no puede examinarse usted mismo en su fe, es porque usted no tiene una nueva criatura. Y si usted no tiene una nueva criatura es porque no ha nacido de nuevo. ¿Amén o no? Después dice, portado varonilmente. Portado varonilmente, ¿eh? Obviamente eso está dicho en varonilmente, pero aplica para... Aunque las mujeres, ustedes saben que las mujeres les dicen varonas de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, portado varonilmente tanto para hombres como para mujeres, o sea, defendamos, o sea, no lloremos como niños lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que pelearlos como adultos, amén. Por eso es que Pablo decía, yo cuando era niño hacía cosas de niño, berrinches y todo eso, pero ahora que soy grande hago cosas de grandes. Todas esas cosas que Pablo le decía a la iglesia es que hay odios, hay envidia, cosas de niños espirituales. Entonces hay que portarse, ¿qué? Varonilmente, hay que crecer. Después dice, esforzaos. ¿Qué es esforzarse? Ir más allá de las fuerzas. Cuando usted hace cosas que usted ya está acostumbrado a hacer, usted no se está esforzando. Por ejemplo, si yo levantara pesas, y eso sería dentro de la figura literaria, es una hipérbole. Entonces, ¿sí? Si yo levantara pesas y yo siempre levanto 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, es lo que yo siempre levanto. El día que yo diga, wow, voy a ponerle 2 kilos más. ¡Ay, lo levanté! Me esforcé. Hice más de lo que estoy acostumbrado a hacer. Es por ir más allá de las fuerzas normales. La milla extra que le llaman, ¿no? Hay que esforzarse. En las cosas de Dios hay que esforzarse. Por eso dice, esfuérzate. Decía el Señor, ¿a quién? A Josué. Esfuérzate. Y no era que Josué no se esforzara, claro que sí, pero decía, y me acuerdo, le dijo alguna vez, Josué, ya estás viejito, ¿ah? Estás viejito, pero todavía te queda mucho por conquistar. ¿Amén o no? Acá hay que esforzarse. Y después dice, hacer todo con amor. Ya sabemos, hemos leído más de una vez que sin amor nada somos, ¿no? Cuando usted haga algo, hágalo como si fuera ¿para quién? Para Dios. Entonces ahí se va a evitar aquello de que es que a mí no me dan las gracias, es que quieras que le hice un favor a un hermano y qué malagradecido. O sea, usted no espere que la gente responda a usted como usted está acostumbrado a responder. A veces uno pone un mensaje a alguien en el WhatsApp y nunca te contesta. Entonces dice, no espere que la gente le responda a usted como usted generalmente responde. Entonces hágalo como si fuera para usted. Es un mensaje de ánimo, de consolación. Entonces hágalo como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Entonces usted ya sabe que el Señor se lo agradece, porque las cosas que se hacen para Dios no son en vano. Amén, hermanos. Ahora, le hablé a Pedro para que oyera a Juan. ¿Eso para quién es? Para todas aquellas personas a las que a veces se les manda un mensaje y nunca contestan. Entonces conteste, es una señal de cortesía, ¿no?
Nada más, o ponga una manito, lo que sea, pero dé señales de vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ocupamos tener calma y paz. Eso es lo que yo creo que tanto Elías como nosotros anhelamos eso. ¿Amén o no? Entonces, pero nosotros para eso tenemos que ser personas que nos aseguremos que nuestra confianza está plenamente depositada ¿en quién? En Dios, ¿amén? ¿O no? Póngase de pie mientras yo busco este versículo y lo leo. Anótelo ahí, Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Nosotros queremos tener tranquilidad y no salir corriendo, huyendo como salió Elías, ni irnos a meter a una cueva. Usted tiene que asegurarse que su confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Dice Jeremías 17:7, bendito el varón. Por eso es que habla ahí de bendito el varón. Mire, eso es algo curioso. Porque hay gente que dice, sí, la palabra dice, bendito el hombre, maldito el hombre que confía en hombre. No, aquí dice claro, bendito el varón. No dice el hombre, porque una cosa es ser hombre y otra cosa es ser varón. Son dos cosas diferentes, ¿no? No sé si ustedes saben la diferencia. Pero hombres hay muchos, varones, pocos. Porque un varón, ciertamente, hablando en el lado masculino, un varón es un hombre que le ha entregado su vida a Dios y que ha depositado en él su confianza. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Amén o no? Hacia allá tenemos que caminar, no hacia las cuevas ni refugiarnos. Caminemos hacia allá, en depositar todo en el Señor y hacer nuestra parte, ¿no? Pelear las buenas batallas. Que al final digamos, la peleé y la gané. Amén. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tocar este tema importante que es el que nosotros podamos pelear las buenas batallas, que no huyamos, que no nos refugiemos en cuevas. Porque seguro, como dices tú, ahora, si es parte del orgullo, si es nuestro orgullo el que nos ha llevado a alejarnos y creer que podemos con nuestras propias fuerzas, dice el libro de Abdías que el Señor dice, así te subas ¿a dónde? A lo más alto de la montaña, de ahí te bajo, dice el Señor. Amén. Entonces, te damos gracias, Padre, por darnos la capacidad y la oportunidad de escuchar este consejo tuyo, Señor. Si hubiera hoy aquí en la iglesia alguna persona o ahí en el video, alguien que hoy haya entendido, decir, wow, me sentí identificado con todo lo que hemos hablado porque soy una persona que fácilmente huye, soy una persona sin esperanza, que no sé para dónde agarrar, me refugio en cosas, me alejo, o sea, no confío en nadie. Tal vez usted se haya sentido identificado con eso y lo que usted necesita es poner su confianza en Dios, en Jehová, entregarle su vida a Cristo. Y no te garantizo que tus problemas se van a solucionar, pero dice el Señor que con Él la carga es más liviana, es más ligera. No dice que desaparece la carga, sigue habiendo la carga, pero es más liviana, ¿no? Más liviana, más llevadera, ¿no? Y aquí, en la multitud de consejeros, hay sabiduría. Entonces, aprovecha nada más. Si es el caso suyo, ahí donde está, pídale perdón al Señor, clame a Él para que Él te perdone, ¿no? Y dígale, Señor Jesús, en este día, he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido varias cosas, y una de ellas es que yo llevo una vida miserable, Señor. Una vida sin rumbo fijo, no sé para dónde ir, a donde vaya lastimo, me lastiman, engaño, me engañan. Tengo una vida sin esperanza, Señor. Pero ya hoy entendí que eso es el único, la raíz de todo problema es porque estoy apartado de ti, Señor. Por eso en este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir hoy a mí y hacer de mí hoy una nueva criatura, Señor. Y que yo a partir de hoy, por medio de tu Santo Espíritu y la capacitación que Él me da, yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte. Yo sé que en el momento que yo te conozca, te voy a amar, Señor. Amándote te voy a servir. Y en todo ese proceso, Señor, yo voy a entender que voy a servir como testimonio vivo a otros, Señor, de que hay poder en ti para transformar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, hermanos, si alguno aquí en la iglesia o ahí en el video hizo la oración, pues felicitarle. Usted hoy ha sido trasladado de muerte a vida, ha sido trasladado del reino de las tinieblas a un reino de la luz admirable de Cristo. Pero ese es el principio nada más. Eso es como en una carrera, el disparo que hace. ¿Se acuerda que en una carrera hacen un disparo? En las carreras cuando hacen el disparo, los atletas tienen que empezar a correr, ¿amén o no? Porque el que no corra nunca va a llegar a la meta. Ahora, no importa si usted corre rápido, lento o lo que sea, lo importante es que empiece a avanzar. Así sea gateando, así sea empujado, pero tiene que avanzar. No se quede ahí y tenga la humildad, la sinceridad de reconocer que usted necesita aprender y si en algo le podemos ayudar, pues la iglesia Efesios 4:23 está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas. Estamos aquí en el Centro Comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos 9:30 de la mañana. 8772-5957 es mi número, Pastor Ever Molina, si en algo también le podemos ayudar. Si usted está en otro país, agrégueme ahí al WhatsApp y me escribe, pone un signo más, 506-8772-5957 y nos podemos comunicar también vía WhatsApp. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.